porque Dios Todopoderoso nos trajo hoy en esta mañana con un propósito, y esto es para alimentar la nueva creación. Amén. Y con la ayuda del Señor vamos a comenzar a mirar un libro muy especial, el libro a los Romanos. Romanos representa el eje central de las epístolas del apóstol Pablo. Y como sabemos, él escribió 14 cartas. Y estas cartas que él escribió fueron la base para la preparación de la esposa del Cordero. Y vemos la necesidad del Evangelio. Vamos a leer desde el verso 18 en adelante, hablando de la necesidad del hombre de Cristo. Dice el verso 18, en el nombre de Jesús: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Que el Señor añada bendición a su eterna palabra. Y vemos que, como dice aquí la Escritura, el hombre necesitaba de Dios, pero el hombre rechazó la oferta de Dios. Entonces la ira de Dios, dice, se revela contra la impiedad del hombre y la injusticia, porque, dice, ellos detienen la verdad. ¿Quién es la verdad? Si preguntamos quién es la verdad, sabemos que hay uno solo que es verdadero, es Cristo. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, dijo él. Yo soy la verdad. Él dijo claramente, pero el hombre parece que tiene, como dice acá, su entendimiento entenebrecido. Cuando se rechaza la verdad, vienen las tinieblas. Las tinieblas ocupan toda la mente del hombre. Por eso dice que los rechazadores son los únicos que van a perder todo. Sin embargo, aquellos que reciben la gracia de Dios, reciben a Cristo, a la verdad, estos van a ser salvos. La ira de Dios está manifestada o revelada desde tiempos antiguos contra todos aquellos que siguen haciendo injusticia y también maldad. Y el hombre es así porque es pecador. Y para el pecado sabemos que hay un remedio: Cristo. Él es la salvación. Él es la vida eterna. El hombre necesita de Cristo y de su palabra, la perfecta palabra de Dios. Porque el hombre ya fue juzgado por la palabra de Dios y fue hallado culpable. Por eso habla de la culpabilidad, dice, del hombre. El hombre es culpable. Y Dios, viendo, ¿no es cierto?, esta condición del hombre, entonces envía a su Hijo. Hay muchos que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no han aceptado a Cristo. O como me dijo un día una persona que le dije, pero ¿usted es creyente? Sí, dice, yo voy a la iglesia, dice, la iglesia católica. Pero la iglesia católica, sabemos, ellos no han renacido. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Jesucristo. Ellos adoran a su madre, que fue una mujer fiel a Dios y usada por Dios. No negamos que Dios fue un vaso, un instrumento que Dios utilizó para traer a su Hijo al mundo. Lo importante era su Hijo, no era la mujer. Así nosotros sabemos
que Dios dice, ya le había dado la promesa a Adán, allá en el huerto. Cuando le dice, en tu simiente, dice, va a salir, dice, el libertador. Y así, Dios nunca dejó al hombre caído. Dios no es que Dios miró y dejó que se arregle el hombre, no. La ira de Dios, dice, está sobre aquellos que rechazan la verdad, porque Dios mandó al mundo a su Hijo. Y Él es la verdad, la única verdad. Hay muchos que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no aceptan a Cristo. Y ahí se encierra en su religiosidad. La religión no salva al hombre. El único que salva al hombre es Cristo. Y por eso vemos a muchos que aparentan ser solícitos en cuanto a las cosas de Dios y son moralistas, paganos y religiosos. Pero nosotros ahora tenemos una nueva creación. Ellos no pueden recibir la palabra porque la palabra es la espada y a veces corta muy fuerte la espada. El hombre no necesita de la verdad para poder nacer de nuevo. Nosotros necesitamos, hermano, como aquel hombre que vino, dice, de noche a Jesús. ¿Y por qué llegó a esa condición? Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Él era un hombre religioso, moralista. Era Nicodemo. ¿Cuántos Nicodemos encontramos en este mundo, hermano? Hasta el día de hoy vemos que el hombre dice, no, pero yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, pero no han nacido de nuevo. Y esta es la condición de la humanidad toda, del hombre en este tiempo. Capítulo 3 del Evangelio según Juan. Este es el nuevo nacimiento que necesita el hombre. Ya nosotros al aceptar a Cristo hemos nacido de nuevo. Vamos a leer lo que Jesús le dice a este hombre religioso de mucho rango. Era un rabí, podemos decirlo como un maestro de la ley. Había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Así desde la cabeza está, de la iglesia falsa está mal. Este era un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús. Tenía vergüenza que los demás vean quizás. Y le dijo, rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y acá Nicodemo yerra muy grande. Él no solamente vino de Dios, sino que era Dios. El mismo Dios estaba delante de él y él no se dio cuenta. Él le consideró un maestro más nomás. Porque nadie dice puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo no puede ser renacido, no puede renacer, no puede ser una nueva criatura. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Acá está el razonamiento de la vieja creación. La vieja creación razona. Así dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo y la palabra son los agentes del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento espiritual. El hombre nace dos veces. Primero un nacimiento natural, nacemos de nuestros padres terrenales. Pero cuando aceptamos a Cristo, ese es nuestro nacimiento espiritual. Y desde ahí empieza a contar Dios nuestra vida. Cuenta como todo nuevo, como todo
podemos decir, lo anterior, todo ya no sirve para Dios, porque Dios no puede hacer nada con la vieja creación. Por eso necesitó traer a la escena una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. El apóstol claramente acá nos dice que si alguno, dice, está en Cristo, si alguno ha recibido a Cristo, si alguno ha aceptado a Cristo en su corazón, es una nueva criatura. De modo, dice, verso 17 de capítulo 5 de Segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El hombre viejo quedó atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Y en el verso 18 aclara, para que no haya duda. Y todo esto proviene de Dios, dice Pablo. Acá no entra el razonamiento humano, no entra la sabiduría natural. Esto es todo por el poder de Dios. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo, dice. Cristo fue quien nos reconcilió. El hombre estaba alejado de su Creador por el pecado. Dios tenía su ira contra el mundo entero por causa del pecado. Pero Él vino, dice, para reconciliarnos con nuestro Dios. Y nos dio a nosotros, dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros somos deudores también del hombre para presentar a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro amado, si es que crecemos. Entonces vemos cómo Jesucristo mismo le enseña a este religioso. Respondió Jesús, verso 5 de capítulo 3 de Juan. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede ser salvo. Sin este nuevo nacimiento, sin aceptar a Cristo, no podemos entrar al cielo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, no te sorprenda, le dice, de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Así nosotros, con este nuevo nacimiento, podemos nosotros entrar en el plan y propósito de Dios. Como dice acá, todo lo que Dios proveyó para el hombre por medio de Cristo, ahora nosotros podemos tomar por la fe. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo con ese propósito. Vamos a mirar en Efesios, como dice el apóstol, desde antes de la fundación del mundo ya nos predestinó en su Hijo. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Somos aceptos en Cristo. Por eso dice Efesios 1, verso 4. Según dice, nos escogió en Él, en Cristo. Por eso el hombre necesita aceptar a Jesús para nacer de nuevo y para recibir salvación. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes que existiera la tierra, antes que existiéramos nosotros. Dios ya planeó, ya puso en su mente que el hombre sería salvo por medio de su Hijo. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos, para que seamos una nueva creación, sin mancha, delante de Él. La mancha representa todo lo que el hombre trata de hacer para alcanzar esa salvación. No necesitamos hacer nada, solamente creer. La mancha representa la legalidad, la obra propia, el esfuerzo propio, la religiosidad del mundo. Todo eso representa la mancha. Nosotros solamente
recibimos a Jesús en nuestro corazón por la fe. Esa fe que Dios nos dio para creer en su Hijo. Y dice claramente el verso 5, en amor. Nosotros ya fuimos predestinados y escogidos en amor. Por ese amor que el Señor tuvo para con nosotros. Y siempre exaltamos y ponemos en alto el amor de Dios. Ese amor tan grande que Él tuvo para con nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en delito, en pecado, Él nos amó. Dice, en amor habiéndonos predestinados para ser hijos suyos. Sabemos que la traducción acá dice adoptados, pero Dios no adopta hijos, sino que nacemos del agua y del Espíritu y somos hijos de Dios. Amén. Somos directamente hijos nacidos. El origen y la que tenemos, la naturaleza es divina. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y esto es lo que muchos no entienden, no comprenden. Somos hijos de un linaje divino, de un linaje real. Eso somos nosotros. Imagínense de haber sido enemigos de Dios. Fuimos enemigos de Dios. Estábamos en contra de todo lo que era Dios, contra todo lo que Dios podía hacer. Pero nosotros hemos reconocido a Cristo y entonces ahora somos hijos por medio de Jesucristo. Y como dice Juan, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hecho hijo de Dios. Y nosotros tenemos este poder de ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, según su buen querer, dice, según el puro afecto de su voluntad. Y otra vez, dice, nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Otra versión dice alabanza sobre alabanza, por medio de esa obra con la cual dice nos hizo aceptos en el amado. Por pura gracia hemos recibido, hermanos, la salvación. Verso 7, en quien tenemos redención. Tenemos redención por su sangre, esa sangre que Él derramó, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón, recibimos el perdón. Por eso el Señor, que conocía nuestro corazón, sabía que íbamos a aceptar. A veces el hombre deja de adorar a Dios para reemplazarle con una imagen corporal o con algo que se parezca al hombre otra vez. Y sabemos que eso no tiene vida, eso no tiene poder. ¿Cuántos hombres han sido considerados como hoy día como ídolos que hacen milagros? Y estos son hombres que ya han muerto. Seguramente sus huesos están en la tierra o ya desaparecieron. Pero el Señor, sabemos, Él murió y resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre otra vez, ahí como nuestro sumo sacerdote. Por eso dice el verso 20, las cosas invisibles de Dios. Y esto es lo invisible de Dios, nuestra salvación. Pero Cristo, sabemos, Él murió, resucitó, está a la diestra del Padre y va a volver. Y va a volver y va a buscar lo que Él ganó en esa cruz. En la cruz Él ganó todo. En esa cruz Él ganó nuestra salvación eterna. Por eso estas cosas invisibles de Dios, su eterno poder, dice, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Todo fue creado por Él y para Él y por Él. Todo es de Dios, todo es del Señor, siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo, dice, que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa. El hombre no deseó conocer a Dios. Quiso olvidarse de su Creador. Por eso Dios le entrega, dice, a pasiones vergonzosas.
Vemos que el hombre no va a tener excusa un día delante de su Hacedor. Usted piense, el día que partamos de este mundo, el día que vayamos a su presencia, ahí el Señor va a abrir los libros y va a encontrar nuestro nombre escrito porque hemos aceptado a Jesús. Y los que no encontraron su nombre escrito en ese libro, ¿qué va a pasar con ellos? Serán lanzados al lago de fuego por haber rechazado la oferta de Dios. Vemos que Romanos es tan profundo, es tan extenso lo que el libro de Romanos nos enseña. Nosotros podemos entender por el Espíritu Santo y por la revelación. El hombre no va a tener excusa. No tiene, dice, excusa, pues habiendo conocido a Dios o sabiendo que existe Dios, no le glorifica como a Dios, dice. No le da a Dios el lugar. Así como Dios es una Trinidad, nosotros también somos una Trinidad. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y en todo nuestro ser debemos glorificar a Dios y debemos darle gracias. Como dice el apóstol Pablo, ellos no le reconocieron, ellos razonaron y su necio corazón, dice, se entenebreció. Al no recibir al Señor, al no recibir la verdad, el hombre queda en completa oscuridad. Ya no hay más para él otra oportunidad. La oportunidad es hoy recibir al Señor. Si no recibe al Señor, bueno, su razonamiento, su corazón va a quedar totalmente enceguecido por la eternidad. Qué triste, qué triste. Por eso Dios mandó a su Hijo. Y bueno, la consecuencia, el hombre al alejarse de Dios, al cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, dice, al buscar otros dioses en vez del Dios verdadero, ¿qué pasó? Entonces Dios le entrega a la inmundicia, dice, a la concupiscencia de su corazón. Y así está el mundo hoy. Hoy el mundo está en esa concupiscencia, en esa inmundicia, que dice, deshonra entre sí sus propios cuerpos. Ese cuerpo que Dios creó no fue, hermano, para que nosotros usáramos para el pecado, sino para darle la gloria a Él, para servirle. Así el hombre, hermano, está hoy, está, podemos decir, en sus tres partes de su cuerpo está impuro, inmundo. Solamente la vida de Cristo, la vida nueva, puede, hermanos, cambiar todas estas cosas. Cuando el hombre es regenerado, cuando el hombre es renacido, entonces ahí hay esperanza, podemos crecer. Y lo primero que Dios vivifica es nuestro espíritu. Es lo primero. Nosotros estábamos muertos para Dios. Y cuando vinimos a Cristo, el Señor nos da vida, nos vivifica. Nos vivifica. El primero que recibió vida fue nuestro espíritu. Y ahora nuestra alma también ya se rinde a Dios. Le ama a Dios, le busca a Dios. Y nuestro cuerpo entonces también ya le sirve. Comienza a conocer a Dios. El alma comienza a amar. Y así si amamos a Dios, ya no nos entregamos a las pasiones viles. Comenzamos a amar a Dios, a separarnos para Dios, al Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, dice su palabra. Pero por la fe nosotros le contemplamos. Todo nuestro cuerpo, todavía no está este cuerpo humano glorificado. Este también va a ser un día, hermano, cambiado, transformado, como dice en 1 Corintios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, no todos vamos a morir, sino que vamos a ser transformados. Podemos leer para no cambiar el texto de la Escritura. 1 Corintios, capítulo 15. Y en el verso
51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos vamos a pasar por la tumba, dice Pablo. Pero todos seremos transformados. Pero en este todos habla de los que se están preparando, de los que han nacido de nuevo, los que han crecido. Esos todos van a ser transformados. Algunos dicen toda la iglesia va a subir, no. Los preparados, los que han sido transformados en una nueva creación, los que han crecido. Es la primera fila es la que va a ser arrebatada. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y los muertos en Cristo, serán resucitados incorruptibles. Acá tampoco son todos los muertos. Una persona que murió sin Cristo, Él lo va a resucitar con un cuerpo de gloria, ¿no? Porque no aceptó a Jesús. Dice, los muertos van a levantarse, pero los muertos en Cristo, resucitados, incorruptibles. Y nosotros los vivos, los que quedamos, seremos transformados. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal, este cuerpo humano, se tiene que vestir de inmortalidad. Por eso nuestro deseo es pasar, dice, por este lugar de traslación. No queremos pasar por la tumba. Yo espero a mi Señor día tras día. Si el Señor viniera hoy, nos va a levantar y nos va a dar un cuerpo de gloria, como dice su palabra. Y esto es por nuestra dedicación, esto es por buscar, esto es por crecer, esto es por dedicar nuestra vida al Señor y separarnos para Él. Él está buscando en este tiempo los verdaderos adoradores, los que le adoren en espíritu, dice. Él no busca hijos que solamente se conforman con comer una vez al mes una porción de comida, sino uno que esté alimentado de la verdad. Esta porción de la Escritura que Él nos da cada día es una porción de la verdad, una porción de su cuerpo. Nosotros nos alimentamos de Cristo, y este Cristo en nosotros, que ha nacido como una nueva criatura, tiene que crecer. Y el fin es hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, para poder llegar un día a ser también levantados, como dice acá la Escritura, transformados con un cuerpo de gloria, para estar, dice, al lado de Él por la eternidad. Ese es nuestro lugar, nuestro verdadero lugar, está en los cielos, junto a nuestro amado. Como cantábamos ese himno, la amada, la hermosa, la amiga, esa es la esposa del Cordero, y a esa Dios le está preparando. Por eso el Señor permite las luchas, las pruebas en nuestra vida, para que crezcamos. Si no, nunca vamos a salir del estado de somnolencia, de niñez que vivimos. El Señor tiene que mandar pruebas, y a veces sacude, utiliza como una zaranda para que el creyente se despierte y pueda seguir creciendo y preparándose. El Señor ya viene. No es tiempo, hermanos, de dormir. No es tiempo de dejar pasar los días sin comunión con nuestro Dios. Esto es importante. Esto es sumamente urgente, nuestra preparación. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Que no sigamos como el resto, en somnolencia y durmiendo. Que estemos velando. Él viene de un momento a otro. Que el Señor nos ayude. Vamos a continuar con este libro que es muy extenso. Que el Señor